しいぜすげえやつに教えてくれるかい俺の強さをパワー全開限界突破こっから先は神もただポカンさガッガッガッガッガチだぜグングングングングンを抜きジャンジャンビャンビャン究極のバトルマジかよてんてんてんてんてんもちも。Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos, me presento, me conoceré como Theory God Fiction, y en este canal abordaré toda clase de fanfics. De igual manera, se creará unos muy buenos vídeos, para ustedes. Quiero que por favor, si les llega a gustar les pido que me apoyen. Yo no busco nada, solamente que miro muchos vídeos de distintos canales, que me dejan intrigados cuando no suben y decidí subir mis propias teorías. Aquí cabe mencionar que nada del material utilizado me pertenece, así que todo el crédito a los creadores del material. Y también quisiera decirles que si miran algún error o alguna sugerencia comenten cuál es, y este video se hablará de un fanfic que me hace mucha ilusión, ya que tengo demasiado pensado en este proyecto y lleva por nombre ¿Qué hubiera pasado si Goku renacía en el mundo del Arrowverso? Y ojalá les guste y la historia les haga sentir la sensación y la emoción de la historia. Ahora sin más que decir, comencemos. Esta historia se desarrolla en un multiverso liderado por un dios supremo que creó todo lo existente, todas las razas. Ese dios se llamaba Zenozama. Él creó todo y así puede destruirlo todo en su larga vida. Era protegido por su amigo y sirviente, el líder de la raza de los ángeles, que es considerada la más fuerte que existe, y el nombre de este ser es conocido como el gran sacerdote Denshinkan. Y el gran dios Zenozama, a lo largo de su eterna vida, nunca había conocido a una persona que lo llamara amigo. El nombre de este ser es un Saiyajin de clase baja que rompió todos sus límites, llegando a pelear con el dios destructor de su universo. Su nombre era Son Goku, o también llamado Kakaroto, y Son Goku no era perfecto, pero tenía un gran corazón. Gracias a su nobleza, protegió a su familia y amigos en más de una ocasión. De igual manera era amigo de su eterno rival Vegeta, que siempre peleaban para demostrar quién era el más fuerte. Son Goku puede ser impulsivo tanto que por su obsesión de ser el más fuerte casi aniquilaba enmendar las cosas, y que pidió que todos los universos fueran restablecidos. Él en esos tiempos no le daba tanta importancia a la familia, a sentir el amor de ellos, pero tarde o temprano lo sabría. Todo esto siempre lo veía el dios Zenozama, que apreciaba mucho al Son, tanto que quiso que él dijo que quería que se convirtiera en un dios de la destrucción, ya que era poderoso, y así aprovecharía para jugar con él. Y le dijo a su sirviente, el gran sacerdote, que le diera la noticia al Son. Este de inmediato partió hacia la tierra, donde todos estaban reunidos festejando que ganaron el torneo. Todos estaban disfrutando de la comida, el ambiente, y había risas. También se encontraban en ese lugar el dios de la destrucción actual, el dios destructor Bills, junto a su ángel guardián Whis. De igual manera Stone estaban disfrutando la comida, el ambiente. En ese momento se creó un portal y de él salió el padre de los ángeles. Rápidamente el dios destructor y Whis hicieron reverencia y se levantaron a preguntar por la inesperada visita de este, y el sacerdote prosiguió a explicar el motivo de su presencia, y dijo: Son Goku, el rey Zenozama, quiere que usted se convierta en dios destructor. Cuando el señor Bills se retire del cargo, todos quedaron impactados excepto Whis, que él sabía que esto sucedería en algún momento. Todos seguían un poco callados, pero ese silencio se detuvo cuando el Son habló diciendo: pero yo no quiero ser dios de la destrucción, no me guste destruir cosas. Rápidamente el señor Bills lo golpeó diciendo: tienes que hacerlo, pero fueron interrumpidos por el sacerdote, diciendo: estamos al tanto de eso, pero usted demostró ser alguien con mucho potencial. Además el rey del todo
quiere que se vuelva más fuerte y podrá luchar con personas muy fuertes, y sus ojos brillaron de la emoción, y dijo: está bien, seré el dios de la destrucción. Y el sacerdote respondió entonces a Visrea, el rey del todo: ocuparás el puesto. Cuando el señor Bills dijo: bueno, entonces me retiró a Dios, y volvió a entrar al portal, y todos, aún con sorpresa, regresaron a seguir con la diversión excepto Vegeta, su hijo, Gohan y Whis. Y Bills, el que primero habló, fue Gohan diciendo: muchas felicidades padre, sé que lo harás muy bien. Luego habló Vegeta, diciendo: no creas que por el nuevo dios me superarás, me volveré más fuerte que ti, insecto. Luego habló el señor Bills, diciendo: veo que has llegado muy lejos, Son Goku, espero que hagas un excelente trabajo. Y dijo Goku: claro que sí señor Bills, esto último, diciéndolo con una gran sonrisa. Enseguida habló Whis, diciendo: espero es mejor que el señor Bills. Y todos rieron con una gran carcajada. Después de este día a día todos volvieron a su rutina, Vegeta entrenando duramente para superar a su eterno rival el Son. De igual manera entrenaría con el señor Whis para poder dominar el poder de la destrucción, para ser el sucesor del señor Bills. Aunque esto molestaba a Vegeta y a Goku, sería entrenado por alguien muy fuerte, pero esto no sería motivo para que se rindiera, y seguía entrenando. Todo esto era observado por el rey del. Ambos se miraban con una sonrisa de satisfacción, pero no todo era color de rosa, ya que su esposa Milk tenía una enfermedad muy rara en los habitantes, pero esto no lo sabía. Por eso quería pasar el máximo tiempo posible con el hombre que amaba, aunque no lo demostrara, pero lo amaba mucho. Y Goku en este tiempo se mostraba con una actitud de amor, sentía más ese sentimiento de cariño por su esposa e hijos. Una tarde, cuando él llegaba de entrenar para su futuro puesto, se llevó una gran sorpresa de ver a su esposa reposando. Se veía muy mal y él rápidamente se acercó a ella diciendo: Milk, ¿qué te pasa? Dime. Y ella le contó acerca de su enfermedad, y él respondió y dijo: tranquilos, le pediré las esferas a Bulma para pedir que seas curada. Y ella con lágrimas dijo: no quiero ser curada, quiero descansar en paz. En estas últimas semanas me hiciste muy feliz, me trataste muy bien, y yo me iré con ese sentimiento. Y dijo: prometerme que no me revivirás, quiero que vivas bien y encuentres felicidad. Y él respondió y dijo: solo seré feliz contigo, hacer las cosas, perdóname por todo. Y ella dijo: tranquilo, yo te cuidaré desde el más allá. Y así ella se empezó a despedir de la vida junto a el Son y sus hijos, que rápidamente llegaron porque ellos sí sabían de su enfermedad, pero su madre les dijo que no le dijeran nada a su padre, ya que quería pasar sus últimos días con él sin preocupaciones. Y todos quedaron devastados. Sus amigos los consolaron, incluso Vegeta le dijo que tenía que proteger el universo, que lo hiciera por ella, pero algo en el Son desapareció y parecía que nunca más sonreiría. Y así llegó el día donde se presentara a la nueva generación de dioses y serán nombrados oficialmente por Zenozama. Él miró lo que pasó con su amigo y sintió tristeza por él, pero él mismo sabía que no podía hacer nada por él. Cuando todos los candidatos llegaron rápidamente, fueron presentados ante el rey del todo y él los nombró como nuevos dioses, donde estaban algunos muy conocidos como Topo del universo 11 y Caulifla del universo 6, y también se les presentó a sus ángeles y todos partieron. Anotaba con tristeza, y antes de que se marchara el rey del todo le dio un pequeño abrazo, y así también se marchó con Whis y comenzó con su trabajo de dios destructor. Cuando pasaron 50 años, el Son se miraba un poco más frío que antes, pero lo que lo mantenía cuerdo eran sus hijos y amigos. Y le preguntó a Whis que en estos 50 años se volvieron muy cercanos y se convirtió en uno más de su familia, y le dijo: oye Whis, ¿qué ha hecho Vegeta en este tiempo? Y Whis respondió: pues en este tiempo dejo de entrenar y rechazo puesto de dios destructor de otro universo. Y preguntó por qué dejo de entrenar, rechazo el puesto, y respondió: es porque quiere pasar más tiempo con su familia. Y él por dentro entendió que su amigo logró estar a tiempo para estar con su familia, y dijo: me alegro mucho. ¿Y qué ha pasado con
mis hijos? Tiene como 2 años que no los veo. Y Whis habló, diciendo déjeme revisar, y dijo parece que murieron. Y Goku, muy exaltado, preguntó que por qué, como que murieron, y dijo parece que acabó con ellos. Y dijo pero ¿por qué Vegeta no me dijo nada? Y Whis respondió parece que ellos dijeron que no le avisaran. Y Goku con muchas lágrimas dijo ¿por qué le dijeron eso? Y Whis respondió parece que dejaron un mensaje para ustedes, quiere que lo reproduzca. Y el Son dijo sí, rápido muéstramelo, y así le mostró un mensaje que dejaron sus hijos, y en el mensaje se mostraba a ambos un poco más grandes, diciendo 3 y veces esto es porque acabas de enterarte que fallecimos y te has de preguntar por qué. La respuesta es que queríamos que vivieras y no te preocuparás por nosotros, gracias a ti pudimos vivir muy felices sin nada de que preocuparnos. También no te dijimos nada ya que nuestras esposas fallecerías de edad, y al igual que tú queremos estar con ellas, y pues fallecimos un año después de ellas, así que no te culpes y vive como te dijo mi madre. Adiós. Y cuando terminó el mensaje se escuchaba un gran grito de dolor y desesperación de no haber hecho nada. Si aún le quedaba algo de sentimientos con esto, él ya no será el humo fuego. Whis se acercó a él a darle su apoyo y cariño de familia, y él, aunque estaba destrozado, vio que tenis que seguir y proteger el universo por la promesa que le hizo a su esposa Milk. Se paró, abrazó a Whis y dijo volvamos a trabajar. Después de esos eventos dejó toda su vida pasada atrás. Pasaron 800 años donde el Son sufrió un cambio enorme, ya que si alguna vez alguien dijera que él había sonreído, no le creyeran. Toda emoción desapareció, la soledad lo mataba, quería su vida anterior, quería escuchar esa voz que lo regañaba, diciendo que no trabajaba en estos 800 años. Su universo fue el mejor, tanto que no había casi nada que tuviera que hacer. Se volvió un poco más hostil por la soledad, y también mucha ingenuidad y superioridad que llegaron a mostrar algunos mortales. Mataba de unas formas que nadie lo haría. Él quería otra vida, quería hacer algo más. Todo lo que siempre deseó lo obtuvo. Logró pelear con personas que jamás hubiera creído que existieran. Obtuvo poder, un enorme poder, llegando al 65% de Whis. Ya nada lo satisfacía, él quería otra. Le dijo a Whis oye, llévame a ver al gran sacerdote, quiero morir, ya no tengo nada por qué luchar. Whis mostraba tristeza por su familia y todo era observado por el rey del todo, que también mostraba tristeza, y dijo oye Den Shinkan, creo que haremos eso, lo recompensaré por todo por su aportación al universo. Y dijo llama al dios destructor del universo 8, y dijo como dice, y así lo llamó. Cuando el Son estaba en camino al palacio del rey del todo, hablaban como despidiéndose y hablaban de todas las aventuras que tuvieron en este tiempo, y por un momento olvidó su tristeza hasta que recordó a su esposa y rápidamente volvió su tristeza, y eso lo notó Whis, que quisiera ver a su amigo con esa sonrisa que tenía. Él creyó que todo había terminado y que el Son moriría, pero no sabía lo que esperaba. Y cuando llegaron el gran sacerdote los recibió y dijo bienvenido Son Goku, el rey del todo lo espera. Y así pasaron, y cuando estuvo ante el rey hicieron una reverencia, y el Son iba a hablar pero fue interrumpido por el rey del todo. Y me es tristeza verte así, tengo otra mejor idea, no quiero borrarte, eres mi mejor amigo, así que te el regalo de renacer de nuevo. Y dijo como que renaceré, y rey dijo Den Shinkan te explicará. Y así pasó a hablar el gran sacerdote, diciendo usted recibirá el regalo de renacer. Lo que pasará es que el rey del todo lo desvanecerá de este mundo y multiverso, y nacerás de nuevo en un mundo donde el rey del todo creó, pero nadie lo vigila porque son muy débiles comparados a nosotros, así que nacerás en una tierra de ese mundo. Y el Son, Whis y un dios que había llegado escuchaban atentamente, y seguía hablando diciendo cuando nazcas serán un Saiyajin, solo que sin la cola, y también que dejaremos que conserves tu poder. Y habló el Son diciendo no quiero este poder, el poder me quito todo lo bueno. Y volvió a hablar el sacerdote diciéndose que no lo quieres, pero tu poder no puede desaparecer ya que te volviste una deidad, y además lo necesitarás para protegerte, solo que
Tu poder será sellado y lo irás recuperando a lo largo de con tu poder alterarías el equilibrio y habría un caos, así que tu poder irá regresando de poco en poco, solo tendrás que entrenar para dominarlo, además que se te otorgará un báculo angelical que se te dará cuando todo tu poder esté en ti y tendrás que aprender a dominarlo. Solo hay un inconveniente y es que se te borrarán todos tus recuerdos, solo recordarás pequeños flashes para poder usar tu poder, pero no recordarás nada. Y habló el Son diciendo: ya veo, no quisiera aceptarlo, pero hice una promesa que seguiría adelante, así que está bien. Y cuando me iría si gustas. Ahora mismo el rey del todo no le gusta ver a su mejor amigo con tristeza, y de repente se escuchó una voz muy conocida para la mayoría: ¿cuánto tiempo, insecto? Y cuando el Son volvió miró a su amigo, familia y eterno rival, lo vio parado, escuchó todo y solo chocaron sus manos y diciendo: ¿cuánto tiempo, Vegeta, no estás con tu familia? Y dijo: sí, pero todos fallecieron a causa de la edad, y me ofrecieron de nuevo el puesto de Dios del Universo 2, así que acepté. Y tu veo serio, respondió: sí, creo que sí. Algo extraño para Vegeta, y que siempre respondía con una sonrisa tonta, no sabía si le agradaba o no, y dijo: que bueno, que ya no eres tan tonto. Y dijo con una ligera sonrisa: sí creo. Interrumpió el gran sacerdote: es hora, señor Goku. Y él asintió y fue a prepararse y despedirse de los que estaban en el reino del todo. Primero de Vegeta: adiós Vegeta, vuélvete más fuerte y sigue con tu vida. Y Vegeta lo asintió y dijo: adiós gran rival, amigo y compañero, y chocaron sus puños. Luego pasó con el gran sacerdote, que solo se hicieron reverencia y se despidieron con elegancia. Luego con su amigo y familia Whis, que se abrazaron y se despidieron con muchas lágrimas, algo muy raro en un ángel, y esto fue notado por el gran sacerdote, pero no dijo nada. Luego se despidió de su amigo el rey del todo, que le dio otra oportunidad de vivir y conocer gente, y así chocaron sus puños y se abrazaron, y dijo el Son: listo señor Den Shinkan. Y dijo: esto lo hará el rey del todo, ya que se necesita lágrimas por la despedida. Y el rey del todo con su mano tocó su cabeza del Son y comenzó a desvanecerse. Whis llorando al igual que el rey del todo, y Vegeta solo observaba con ligera culpa por no haberle avisado por lo de sus hijos, pero sabía que él debía seguir adelante. Y además el Son no le preguntó nada, ya que él sabía que él no tenía culpa, ya que se lo habían pedido sus hijos. Y así terminó de desvanecerse en partículas muy hermosas, y se escuchó un adiós amigo, y cuando abrió los ojos escuchó un grito de bebé y muró una luz muy intensa. ¿Acaso será su nueva familia? Espero les guste el primer episodio.